Ya estamos aquí este lunes, bienvenidos a Lo que hay que ver. Dejé mi banner del pasado, ya lo quité, ya lo quité. Bienvenidos todos a este programa de hoy, de este lunes distinto. No estamos en vivo, obvio, porque como ustedes vieron, estoy fuera del país, pero estamos haciendo este programa con muchísimo gusto, porque siempre hay algo que recomendar, siempre hay algo que ver. Suscríbanse, denos like, compartan, dejen comentarios, opinen. Y bueno, bienvenida María Bárbara. Hola Lupita, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, buenas tardes a los que nos están viendo. Vamos a ver lo de esta semana. Y lo de esta semana tiene cosas bien interesantes, ¿eh? Lo que vamos a ver ahora. También unas muy buenas y otras que dices bien chistosas, como absurdas, pero que dices, bueno, va, la veo. Ok, empezamos con cuál, mi supuesto hermano. Mi supuesto ranking escolar. Ranking escolar, perdón. Ranking escolar. Y esta está en HBO. HBO ha sido, o sea, una de las plataformas, yo creo, que ha sido una de las plataformas que más incómodo ha puesto a Netflix, igual que Disney. Bueno, Disney es una barbaridad. Bueno, todas, pero HBO es de las que mejores ofertas nos ha puesto. A ver, mi supuesto ranking escolar. Fíjate, esta está bien interesante. Son de esos ejemplos como que se deben replicar y están replicando, de hecho. Esta es una escuela, es un high school de artes, es una secundaria preparatoria de artes en California. En un lugar pequeño, es pequeño el lugar. Es una escuela pequeña. El caso que los maestros de teatro, pues escuchan mucho a los muchachos hablar de los problemas que tienen, el bullying, las presiones en casa, las presiones de los maestros, y entonces se les escriben una obra de teatro para su graduación, que nada más que se va a tratar de lo que los muchachos sufren y padecen en el high school. Y entonces las calificaciones, si no tienes buenas calificaciones, no vas a ser nadie en la vida, si no compartes con los demás, nadie te va a hacer caso y tú tienes que aceptar. Entonces, las presiones que estos niños llegan a tener son terribles, porque si no vas a entrar a la universidad. Y entonces, si no entras a la universidad, pues no vas a ser nadie en la vida. Los papás como presionan, hay un papá que de principio este muchacho te cuenta, es que a mi papá solo lo que hace a mi hermano le gusta. Entonces, nunca está orgulloso de mí, es un turco que para él la escuela es lo único que importa y al pobre criatura lo trae de bajada. Otras que sí los apoyan. Otro papá que compra a los maestros para que su hijo saque buenas calificaciones, que fue cuando se dio el escándalo. De este papá no entró a la cárcel ni nada, pero lo menciona un maestro. Dice, entonces vemos cómo sufren. Y los muchachos están encantados con la obra, obviamente, ¿no? Y la van a llevar, pero dice, necesitamos dinero. O sea, hay que tener dinero. Y entonces empiezan primero grabando un disco para que se pueda vender y sacar más dinero. Luego dice, bueno, vamos a vender la franquicia al que quiera. La obra de teatro, vendemos la franquicia, que cualquier high school lo haga. Y la empiezan a vender. Y entonces alguien ve en internet lo que está pasando y dice, oye, vengan a Broadway. Eh, Queda la tirada de ellos, ¿no? Dice, pues si en Broadway, o sea, ¿pero quién nos va a hacer caso? Somos una escuelita en California. Y le dijo, y es una directora de casting de 30 años en Broadway, bla, bla, bla. Entonces se van a Nueva York, empiezan a hacer el casting, están felices, la maestra está conmovida, todo va marcha sobre ruedas. Y 2 días antes de ir ya regresan lo que tú quieras al pueblo, van a ir a Broadway porque ya van a hablar con inversionistas y llega la pandemia. Y nadie sale. Y ahí Y es donde se entonces le torció todo. ahí se torció la puerca el rabo, porque entonces, pero ya te empiezan a platicar cómo hacen. Finalmente sí la presentan vía Zoom, pero te empiezan a platicar todo lo que hacen, cómo entran con los muchachos. Y lo que está padre es que luego se gradúan los muchachos. Y entonces, ¿quiénes entraron a la universidad? Si entraron a la universidad, ¿qué les gustó? ¿Qué están haciendo? Está bien padre porque no es, o sea, es conmovedora por el logro que tienen estos profesores y que tienen los muchachos. Entonces, sí, véanla, te digo, son de esos ejemplos como para replicar y que de hecho se está replicando en todo Estados Unidos. Esta obra de teatro se llama, y así se llama la obra, ¿eh? Mi supuesto ranking escolar, por si la quieren Sí, buscar en internet.
Ah, pues búsquenla, mi supuesto ranking escolar en HBO para que vean la obra de teatro y esta película en HBO. Fíjate que este es un tema muy interesante porque, como mencionaste, esto de los escándalos, que también hay otro documental que no me acuerdo ahorita cómo se llama, ojalá lo pongan en el chat, pero lo pongan aquí entre los mensajes, pero hay un documental que tiene que ver con este caso de... ¿Qué más? No acaba de pasar hace muy poquito ese documental, ojalá alguien se acordara, pero bueno, seguramente así va a ser. Eh, Felicity Hoffman fue de las actrices que estuvo Exacto. involucrada en este escándalo de los papás que daban millones. Y yo creo que esto sí, yo creo que a partir de la pandemia no solo cambió la forma de vernos unos a otros, de hacer las cosas. Pues nosotros, por ejemplo, dejamos el foro de Decisión en Historia y nos venimos a Internet porque es más cómodo, pierdes menos tiempo. Cambiaron como el lugar de las cosas, el lugar de importancia de las cosas cambió. Y entonces una de esas es esta relativa importancia de tener que ir a la universidad cuando hay mucha gente talentosa que ha hecho grandes cosas sin necesidad de la universidad porque pueden hacerlo. Claro, implica voluntad, decisión, talento, disciplina, implica muchos factores porque, pues no porque no vayas a la universidad ya te vas a despertar un día y vas a ser el mejor, no, hay que trabajar mucho, pero esta idea de los papás de a la fuerza, que es como medieval, o sea, si el papá era abogado, el hijo abogado, o el papá elegía, ¿en dónde estábamos viendo una de las, en el podcast que hago con Gina Pedret sobre un padre que era muy exigente y él decidía lo que iban a hacer las hijas y tú ibas a hacer, y esta hija, hay que ir a revisarlo, pero era una hija que se sale del redil con el papá y el papá había dicho, no, tú te vas a dedicar a la casa y vas a hacernos, y pues no, la hija se salió y dijo, no, yo no quiero y no quiero y hizo lo suyo, pero así era antes. El papá decidía que mi hijo va a ser militar y que mi hijo va a ser no sé qué y que el otro va a ser no sé cuánto. Les estoy buscando ese programa para que lo vayan a ver, pero dime. Y sí, fíjate que, de hecho, por ejemplo, una de las niñas, de las más talentosas que hay ahí, que es una jovencita, creo que es Salvador, no me acuerdo. El caso que ella dice es que no es justo que haya gente sin talento o sin las capacidades o sin nada, pero que tiene el dinero para pagar una universidad. Y los que son talentosos y que pueden hacer mucho y todo, por no tener el dinero, no pueden ir a esas escuelas. O sea, van a las universidades públicas, sí, pero las escuelas que ellos quieren escoger, por ejemplo, donde ella quería, que es la Universidad de Chapman, que es de artes. Entonces decía, sí, finalmente consiguió la beca, pero muchos otros que dices, híjole, nada más porque tienen dinero, no porque sean Sí, más o no, pero menos, además, pero ¿sabes porque qué? tienen dinero, pueden Pero ir. ya no importa si tiene dinero o no. Importa que su voluntad es obligada por la autoridad de un papá o por la presión de una sociedad. No, Exacto, no es tanto, porque efectivamente puede ir un chavo que nada más porque tiene dinero está en la universidad, pero no es culpa de él, a lo mejor él ni siquiera quiere estar ahí, pero lo han obligado porque claro. tienes que ser abogado como tu papá, tienes que ser médico como tu papá, que digo, cada vez es menos, pero sí es muy común, pero no no es culpa a veces de los chavos que están en la universidad que tengan mucho Sí, dinero. No, pues a lo mejor ellos ni siquiera es quieren cierto. estar ahí. Pero bueno, vayan a ver mi supuesto ranking escolar y un buen tema de discusión. Luego la clase, a ver, ¿cuál es la que sigue? ¿La clase qué? La clase alta es Exacto. una película de HBO, es una comedia y se trata de que estamos en la fiesta de compromiso entre Charles y Fiona. Ah, Fiona es hija de un senador, ella ok. es muy bonita, de verdad es una muchacha muy guapa, él es un senador con muchísimo dinero que quiere que su hija, lo que estábamos comentando ahorita, quiere que su hija siga la carrera política. Y ella como que sí, pero nada más habla de eso, el papá nada más habla de eso, perdón. Y luego Charles es un inglés que se presenta como huérfano, solo en el mundo, él estudió no sé dónde, bueno, ya sabes, ¿no? Todo lo que sucede. Y están muy contentos ahí en la presentación, el papá lo va a adoptar, él va a cambiar el apellido porque es el hijo que nunca tuvo, tiene 3 hijas y bla, bla, bla. Pero resulta que a la fiesta de compromiso llega un invitado que nadie esperaba, y mucho menos el tal Charles.
Y entonces todos los enredos que empieza a causar, pero además también está la hija, llega la tercera hija con la que el papá no se lleva, que es abogada, también llega a la casa, llega más tarde a la fiesta. Y entonces todo lo que sucede empieza un poco que dices, uy, podría ser comedia, pero es un verdadero drama. Entonces Es es un como una drama lo que tragicomedia, sucede es como ahí. una tragicomedia. Sí, es una tragicomedia terrible. El final no lo entendí muy bien. Les voy a ser muy franca. No me acabó de cuadrar. Lo voy a ver, Es lo voy a ver una hoy. película producida por Matt Damon y Ben Affleck, que ya es que son muy amigos. Ellos la producen, o sea, es una buena producción. Pero es una tragicomedia que dices, wow, Yo qué creo que más terrible bien ha de vivir ser en una esa especie, familia. ha de haber sido más, bueno, no la he visto, no podría decirte, pero yo creo que debe ser una especie como de sátira, un poco como lo fue Downton Abbey, que es una sátira de la clase alta. Y aquí yo creo que también sucede lo mismo con esta película. A mí me gusta mucho Matt Damon porque es productor, escritor, director, es todo. Es Matt Damon, me parece un genio. Sí, Eh, Digo, muy bueno Ben Affleck y DiCaprio, todo ese grupo de amigos que vemos juntos, pero a mí Matt Damon me parece de lo más talentoso que hay. Así que a lo mejor yo supongo, no la he visto, la voy a ver la clase alta en HBO, que debe ser un poco como una sátira. Pero bueno, exacto. vamos a verla. Y luego otra que se llama En pocas palabras. A ver. Yo no entiendo por qué le pusieron ese título. Este en Netflix se llama Fairy Tales Explained. Historias de hadas, cuentos de hadas explicados. Esa realmente es la traducción. Aquí le pusieron en pocas palabras. Y aparte, ¿cómo se llama? Si ves el cartel está como que no tiene nada que ver con lo que se trata, pero en fin, este es un documental de 1 y media horas, y entonces te cuentan las verdaderas historias de las princesas y los cuentos de hadas, Eso está de dónde interesante. vienen. Está bien interesante porque además te cuentan de que, por ejemplo, la historia de la Cenicienta existía en Japón, en India, en no sé qué, o sea, la misma historia de la princesa que se va y pierde el zapato y llega a este. O sea, es una historia que se ha contado de 1000 maneras antes de que Disney la contara, de los hermanos Grimm, y lo que verdaderamente había sucedido. En Blancanieves, por ejemplo, antes de Blancanieves de Walt Disney, ellos tenían una versión en Rusia, pero eran 7 hermanos que están con ella y le dicen, es que todos estamos enamorados de ti. O sea, ¿cómo? O sea, son versiones muy diferentes. Está interesante, hasta En realidad, divertida. mira, lo que pasa es que ahí Poncho hizo alguna vez algo así en su canal con respecto a estos cuentos infantiles. Poncho, nuestro Poncho de Historia en Historia. Y sí es cierto, a ver, muchos de los cuentos de Disney están basados en cuentos antiguos, en otros cuentos, y están suavizados para que no sean tan fuertes para los niños. Había una cosa muy interesante que nos contó Gina Pedret en La mamá de Walt Disney, que él sufrió tanto con la muerte de su madre que muchas veces está representado ese dolor dentro de la película, de las películas de Disney. Entonces también es otra forma de adaptar, pero eso debe estar muy interesante porque siempre es bueno ir al origen, ¿no? Saber, como tú dices, a ver, Blancanieves, ¿cuál era el cuento original? La Caperucita era un poco más fuerte que eso, ¿eh? O sea, eh, Ujú. Pinocho era súper cruel, o sea, la verdad eran cuentos súper duros. Mira, ahorita que mencionaste eso, existen, porque esto no es una clase, pero cuando vemos películas, series, bueno, documentales no, pero películas, series, obras de teatro, están basadas todas en líneas argumentales que ya existen. Es muy difícil, el chiste es nada más cambiar la historia. La línea argumental es la misma, lo que cambia es la historia y la trama. Entonces, por ejemplo, haz de cuenta, uno de las, es que aquí tengo escrito, ahorita me acordé, las tengo aquí junto, las familias argumentales, Jasón y la búsqueda del tesoro. Si se van en esa línea argumental, van a encontrar muchísimos. Indiana Jones, por ejemplo, todos los que están buscando, Excalibur, Sí. todos, Jasón y la búsqueda del tesoro. Ulises y el retorno al hogar, también es una línea argumental muy socorrida.
Eneas, la fundación de una nueva patria, Orestes y la venganza, Jesucristo, el intruso benefactor, Mefisto, el intruso destructor, en fin, son líneas argumentales. No hay nada nuevo, y pues tampoco en las películas de Disney, pero es interesante ver los cuentos originales. Eso sí está padre porque Disney no toma la línea argumental y hace una historia nueva, sino que toma el cuento, el cuento, y ese lo adapta, que eso es distinto. Está muy interesante de En pocas palabras de Netflix, hay que ir a verlo. Yo creo que yo lo voy a ver, hoy ya tengo muchos que ver. Pero a ver, Bob Ross, el hombre que pinta muy bonito. Esto es muy bonito. A ver, Ay, sí, que él es muy feliz bonito árbol, y muy no sé qué. Sí, un bonito árbol y una feliz montaña. Es un documental que está en Netflix que se llama Bob Ross, Accidentes Felices, porque es traición y avaricia. Porque ves que él siempre decía, si te pasa eso, es un accidente feliz, que no sé qué tanto. Bueno, en este documental explican por qué él hablaba así. Y él lo dice. O sea, interesante. dice, ¿por qué susurras cuando hablas? Dijo, porque la mayoría de las personas que me escuchan son mujeres. Y yo lo que quiero es darles tranquilidad. Porque él copia, no es original lo que él hace, él copia a otro maestro, a otra persona que también sale en televisión. Y entonces dice, él gritaba, era muy enérgico, era duro, entonces no invitas. Y en cambio así suavemente, pues la gente como que es un momento de felicidad, de gozo, de bla, 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 bla. Entonces te platica la historia de este hombre, platicada por su hijo y uno de sus mejores amigos, cómo fue que él comienza, cómo le gusta, él hace otras cosas, pero empieza a ver, va a tomar una clase y el profesor le dice, pues este cuate sí tiene talento, ¿no? Porque sí lo tenía definitivamente, pero nomás pintaba paisajes, era lo único que pintaba, en media hora. Sus montañas, sus paisajes y sus árboles atravesados al final. Entonces conoce un matrimonio que es una señora, es una familia, es una pareja que acaba de perder a su bebé. Tuvo un aborto y entonces ella está destrozada. Y encuentra que trabajar con Bob Ross le funciona muy bien. Y entonces empieza a comercializarlo. Pero ¿a qué niveles llega? Tremendos. Él trabaja mucho con el hijo le gusta porque le gusta la pintura, tiene un amigo, en fin, te empiezan a contar todo lo que sucedió y qué pasa con este matrimonio que empieza a comercializar todo lo que hace Borros, que hasta la fecha es una industria millonaria, pinturas, brochas, telas, clases, o sea, tienen maestros certificados que van a dar clases a diferentes comunidades. Entonces, lo que cuesta, cómo despojaron a Bob Ross de su nombre, cómo muere, qué es lo que, o sea, está Qué bien fuerte. interesante. Y Sí, sí, fuerte, sí, oye, fuerte, qué triste. Fíjate que además él es sí. creador. Yo me acuerdo que conocí un grupo de, yo no sé, yo no tengo, tú sabes pintar, pero yo no tengo ningún tipo de talento para la pintura, la verdad. Pero conocí un grupo de señoras que tomaban clases con la técnica de Bob Ross. Y la verdad es que yo te puedo decir que no todos pintaban bonito, pero que estaban relajadas, sí, que estaban muy felices, sí. Pues hay que verla, esta no, creo que no es nueva esta de Bob Ross, ¿o sí? No me acuerdo de la fecha, Bueno, déjame no me checar. importa, no importa, pero algo yo había oído, o a lo mejor lo vi en otro lado, que la historia es muy triste, la historia de Bob Ross, en ese Sí, aspecto, como tú nos estás contando, y qué lástima, porque si es el creador de, oye, todo el mundo veía a Bob Ross, tengo una alergia en la nariz, perdón, ya está, es que ya está floreciendo un durazno ahí, entonces ya tengo toda la nariz hinchada, pero bueno, oigan, pues hay que verla, déjenme ponerme polvito ya. Hace ratito que les dije de las mujeres a las que les elegían, ya recordé, en realidad pueden ir aquí al canal de YouTube, en el canal de YouTube está en el club de lectura el libro de La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross es la creadora pues de la tanatología. Ella pone orden al bien. mm, Y ella es una luchadora incansable, que se enfrentó a todo, a todos, porque ella era defensora de la dignidad a la hora de la muerte, de lo importante que es una médico psiquiatra, y a ella, cuando su padre, pues dice, creo que es suiza,
me parece de origen y acaba viviendo en los Estados Unidos, ya murió por supuesto, y entonces ella dice, el papá le dice, no, pues tú vas a ser secretaria, vas de cuenta. Y ella le dice, estás loco, pa, yo voy a ser médico. Entonces, bueno, la castigan, la verdad, y acaba siendo médico y acaba siendo psiquiatra y se impone al papá y el papá la castiga, la verdad, y él le dice, no me importa, lo que tú es mi sueño, punto, y efectivamente consigue cambiar de muchísimas maneras esta relación que tenemos con la muerte, porque además es lo que dice ella, es lo único que tenemos muy seguro en la vida es la muerte, y no hablamos de ella porque dice una cosa bellísima, Elizabeth Kubler-Ross, no es que le tengamos miedo a la muerte, lo que nos pasa con la muerte es que amamos demasiado la vida y por eso pensar que se va a acabar nos impacta tanto. Ahí eso, vayan al canal aquí también, esa es otra recomendación, y pueden buscar desde el capítulo 1 del libro La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross, muy, muy interesante. Y bueno, pues continuemos, porque yo ya interrumpí demasiado. No, pues ya ha sido tiempo de terminar este programa. Muy divertido. Oye, hay mucho que ver, hay muchísimo que ver. Pero gracias, dejen sus comentarios, suscriban, compartan, díganos si sí, si no, si está bien, si está mal, qué quieren que les digamos. Pero bueno, gracias María Bárbara. Gracias a ti, Lupita. Muchas gracias a todos por seguirnos, por compartirnos, por darnos sus likes y los esperamos la próxima semana. Me parece muy bien y vamos despidiéndonos nosotros. Entonces, como les digo, suscríbanse, acompáñennos y hasta el próximo lunes.